Ustedes van a poder leer esos artículos que están ahí complementarios al comentario, pero después de haber cubierto esta sección, la que tienen ahí enfrente en la pantalla, de cómo concluimos diciendo que los israelitas, en este contexto, apartarse no significa apartarse de la fe, sino apartarse de la fidelidad. Durante el descanso hice el comentario cuando se me hizo una pregunta de explicar un poquito más exactamente qué es lo que está pasando, pero no sé si puedan ustedes ponerlo de esta manera o pensar. El problema del pueblo de Israel fue, y es hoy en día, es que creyeron en Dios, pero no le creyeron a Dios. Ese fue su problema. Porque en la vida cristiana, aceptar a Cristo, creemos en Dios. Creemos que su obra expiatoria es suficiente, creemos que sus 33 años de vida en la tierra es dado a nosotros, todo eso. Y está bien, y es necesario, es requerido. La oración que hablamos al principio es requerida, nada en contra de creer en Dios. Todo eso es perfecto y suena ideal si somos el malhechor en la cruz, que cuando creemos en Dios vamos al cielo y se acabó. El problema es que cuando creemos en Dios, el resto de la vida va a requerir que le creamos a Dios ahora. ¿Por qué? Porque el resto de la vida, y aún la vida eterna, pero el resto de la vida, está en un contexto que se llama futuro. El cual se llama futuro porque no es presente y porque nunca hemos estado ahí, que sería el pasado. Entonces, ¿cómo es que ahora que he creído en Dios, puedo vivir mi futuro, el futuro, dentro de los parámetros, dentro de la experiencia de haber creído en Dios? Y yo poder ejercer la fe que fue requerida en creer en Dios y traducirla en fidelidad el resto de mi vida, cuando la vida potencialmente no se ve como yo esperaba que se viera, cuando la mente de Dios es un misterio, cuando mis caminos no son los caminos de Él, cuando mis pensamientos no son los pensamientos de Él, y cuando el proceso, escuchen eso, el proceso de crecer en similitud a Cristo, de acuerdo a Hebreos, estamos por leerlos, me voy a adelantar a la película, es un perfeccionamiento o madurez que aparentemente en la persona de Cristo fue a través del sufrimiento. Yo no voy a hacer la excepción a eso. ¿Me explico? Entonces, aparentemente, el que yo pueda moverme de creer en Dios a creerle a Dios, muchas de las veces es a través del sufrimiento. Muchas de las veces, no siempre. Pero es ahí donde mi fe en Dios tiene que traducirse en una fe en la cual le creemos a Dios. Y ese fue el problema de esta gente. ¿Sí? Ahora, otra vez, yo estoy batallando en mi mente porque ya hoy es jueves y ya nos queda nada más un día mañana, Dios mediante, y luego ya se acaba el asunto. Yo estoy batallando en mi mente porque batallo conmigo mismo, no por ustedes, por mí mismo, porque mi tendencia es leer esto, analizar esto, escuchar esto, meditar en esto, procesar esto y regresar a la misma conclusión de que la habilidad de creer en Dios y de creerle a Dios sigue dependiendo en mi habilidad, en mi fidelidad, en mi perseverancia. Y yo he tratado de decirles esto por ya varios días, que esta conversación, aunque nos incluye, y es obvio que nos incluye, pero no es nuestra perseverancia, y no es nuestra fidelidad, y no es nuestra habilidad de creer en Dios, que creer en Dios es la salvación. Entonces, salvación es simplemente responder a lo que Dios ya hizo. ¿Verdad? Salvación es simplemente responder al favor, la misericordia, la gracia que Dios extendió. Eso es ser salvo. Entonces, creerle a Dios es simplemente responder a lo que Dios ya hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿A qué estoy respondiendo? ¿Ok? ¿Pero qué significa eso? Porque otra vez, creer en Dios es responder a la obra expiatoria de Cristo. Consumado es, se acabó, ya se hizo lo que tenía que hacer. Dios ha sido satisfecho. Entonces yo simplemente respondo a ello y digo, ok, creo en ello, soy pecador, Él tiene la habilidad de salvarme, Él me perdona, confieso mi pecado, acepto ese regalo y eso es creer en Dios. Ahora, creerle a Dios requiere exactamente lo mismo en una obra que ha sido hecha, en un trabajo que ha sido ya terminado. En salvación fue la obra expiatoria de Cristo. En santificación, ¿qué es lo que ya se ha hecho? ¿Qué es lo que estoy respondiendo o recibiendo? Sí, ya Él ha sido satisfecho y otra vez, es lo que Cristo hizo en la cruz, es el hecho de que Él tiene la habilidad de satisfacer al Padre, que involucra que puede salvarme a mí, de que ahora Él me ve a través de la persona de Cristo. Eso es creer en Dios.
y respondemos a la obra que ya Cristo hizo en la cruz. ¿Qué significa ahora creerle a Dios? ¿A qué estoy respondiendo? Va un poco más allá de lo que implica en lo que en mí no nos basta nomás ya que yo vaya a usar lo que ya crean, lo que implica creer en lo que ya me responsabilizo de creer con él, para ya nada más que mis acciones y mis actos hablen por sí mismas para las personas que me rodean, para las personas que amo. Es lo que implica. Sí, nada más que antes de afirmar lo que está diciendo, que lo voy a afirmar, nada más quiero recordar que nuestras acciones, nuestros actos, con o sin Cristo, están discipulando gente. En otras palabras, el impacto que estamos teniendo, el legado, el ministerio de sucesión, siempre lo estamos ejerciendo. Alguien nos está viendo cómo nos conducimos, alguien escucha nuestro testimonio, alguien nos sigue en los medios sociales, estamos siendo testimonios, somos cartas abiertas. Entonces sí tiene razón lo que está diciendo, pero lo único que es que antes de lo que hay algo que estoy tratando de llegar, antes de llegar a lo que tú dices, porque lo que tú dices, regreso a lo que estoy hablando, de que suena como lo que yo hago. Y el punto aquí es que si en la salvación es simplemente responder a lo que ya se hizo, ¿verdad? Salvación es responder a lo que ya se hizo, porque la ley, el pacto antiguo, no fue dado para ejecutarse. No era para que yo lo hiciera, es para que alguien más lo hiciera. Ya lo hizo, su nombre es Cristo. Entonces, la ley fue dada porque Dios dice, esta es la manera en que puedes satisfacerme a mí. Pero como el hombre no fue creado para satisfacer a Dios, el hombre fue creado para que alguien más trajera la satisfacción a Dios. El hombre tiene que poner su confianza en esa persona que satisface o trajo satisfacción a Dios. Su nombre es Cristo. Entonces, la salvación es simplemente que yo respondo a la obra que ya se hizo, ¿verdad? Esa es salvación. Entonces, ahí le creí a Dios, creí en Dios. Pero ahora creerle a Dios requiere que yo también responda otra vez a algo que se hizo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se hizo o a qué respondo? Exacto. 33 años de vida de Cristo en la tierra. Porque Él ya lo hizo. En otras palabras, creerle a Dios no es algo que yo tengo que recrear o reformar o reestructurar o reinventar. Creer en Dios es simplemente responder a lo que ya se hizo, ¿verdad? La obra expiatoria de Cristo es más que suficiente. La ley no fue abolida, fue cumplida. Pero ahora, encarnarla, contextualizarla, expresarla, navegarla, vivirla, que es lo que iban a tener que hacer en el desierto, los israelitas, es donde fallaron ellos. Y es donde regresamos a la conversación, hermano, que dijiste hace rato con respecto a las señales, prodigios y milagros. Nada en contra de milagros, prodigios y señales, pero simplemente de que milagros, señales y prodigios son precisamente eso, son simplemente cosas que apuntan hacia alguien. Entonces, tengamos cuidado porque la ley fue dada originalmente para apuntar hacia alguien, al cumplimiento de la ley, la encarnación, la expresión de la ley, ¿verdad? Entonces, por eso inclusive nosotros, es por eso nosotros que no adoramos este libro. Nosotros no veneramos este libro, ¿verdad? A ver. O se ofendieron porque lo puse allá atrás en el piso. Yo sabía que iba a salir un valiente por aquí. El significado de este libro es quién lo escribió. Y probablemente lo más importante, no solamente de quién lo escribió, es de quién se trata. No nosotros. Este libro no fue creado porque no somos el actor principal, el punto de la historia. El punto de la historia es Cristo. Y otra vez, yo no sé si esto otra vez suena atractivo o tal vez confuso, pero Dios existe para Él. ¿Sí? Él existe para Él mismo. La encarnación de Cristo, traer a Cristo a la tierra, es porque Dios está diciendo, mi Hijo ha sido dado en la tierra para ser glorificado, adorado. En otras palabras, el punto de traer a Cristo no es porque Dios quiera salvar a la humanidad. El punto de traer a Cristo a la tierra es para que Cristo sea adorado, y cuando Cristo es adorado, el hombre es salvo. ¿Sí vemos la diferencia? Cuando Cristo es exaltado, cuando Cristo es supremo, cuando Cristo está por encima de todas las cosas, es que el hombre es salvo. A diferencia de decir, es que Cristo vino para salvar al hombre. Es cierto eso, pero es el producto de por qué vino. No es la razón de por qué vino, porque nosotros nunca hemos sido la razón de las cosas. Dios no nos necesita. ¿Sí? Dios no nos necesita de nosotros. Dios no nos necesita en el cielo. Dios no necesita que seamos salvos.
Su deidad, su gloria, su majestad no se altera o cambia porque el hombre acepte o rechace la salvación. Él sigue siendo Dios. Entonces, cuando pensamos en la Biblia, no se ofendan, no poner detrás, porque aquí no cabe. Cuando pensamos en la Biblia, no veneramos la Biblia, veneramos el mensaje de la Biblia. Veneramos no la palabra escrita, veneramos la palabra hecha carne, porque eso es Cristo, ¿no es cierto? Cristo es la palabra en carne, hecha carne en medio de nosotros. Entonces, todo eso, otra vez, simplemente para explicar con claridad la cuestión de que se apartaron. El apartarse no significa que se apartaron de la fe, sino que se apartaron de la fidelidad. Traducción, creyeron en Dios, pero no le creyeron a Dios. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Ok, de ahí es que entra el concepto de la apostasía. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando ahorita con respecto a ello? Página 50 es donde creyentes modernos presentan muchas preguntas teológicas que los escritores del Nuevo Testamento nunca habrían pensado. Una de estas se relaciona con la tendencia moderna de separar la fe de la fidelidad. No existe tal cosa en la Biblia como separación de fe y fidelidad. Por lo tanto, hay personas en la Biblia quienes están involucradas en el pueblo de Dios y algo sucede en ellos. Aquí están algunos de los ejemplos de hombres y mujeres que creyeron en Dios, pero no le creyeron a Dios. Entonces, este verano, conforme se van a servir en sus iglesias, en las áreas de trabajo, es obvio que ustedes van porque están creyendo que Dios los llama y han creído en Dios. Pero lo que están por vivir en 10, 11 semanas va a requerir no solamente que crean en Dios, pero que le crean a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes están por lanzarse a una experiencia donde inevitablemente poseen lentes e ideas preconcebidas. Ustedes tienen una idea de cómo debe funcionar esto y en agosto que regresen, ustedes tienen que traer un cierto tipo de producto, resultado de la experiencia. Disculpen que les diga esto, pero lo más seguro es que va a pasar lo opuesto a lo que están pensando. Se le llama ministerio, se le llama vida. ¿Verdad? Entonces, en momentos cuando la cosa se ve opuesta a lo que yo pensaba, e inclusive opuesta a lo que la Biblia dice. ¿Me explico? Suceden cosas que dices tú, ¿cómo es posible? Nunca me imaginé que esto yo fuera a hacer o que esto me lo hicieran a mí. Entonces, en momentos cuando la situación va más allá de los sentidos, más allá de lo que percibo, de lo que huelo, de lo que toco, de lo que siento, son momentos en los cuales aprendamos no solamente a creer en Dios, pero tenemos que creerle a lo que Dios dijo que iba a hacer, aun cuando la cosa se ve que va en dirección opuesta. Entonces, eso es parte de lo que estamos hablando aquí. Y en el caso de esos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento, otra vez, la lista es grande, ¿verdad? Encontramos personas que eventualmente van a dudar, van a cuestionar si realmente la veracidad de Dios se va a llevar a cabo. Y en el Nuevo Testamento encontramos que tanto ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, confirman una insatisfacción del mal y enseñanzas falsas de la segunda venida de Cristo. Y otra vez, mantengan esta perspectiva en mente. El Nuevo Testamento en su totalidad o en su gran totalidad, en su mayoría, especialmente las epístolas, son una apologética, son una defensa. Donde Pablo, por ejemplo, ¿es 1 de Corintios 15? No recuerdo, es 2 de Corintios, donde habla de la resurrección de los muertos. ¿Por qué Pablo ve la necesidad de aclarar la resurrección de los muertos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando entre los corintios? ¿Qué están negando los corintios? Que hay una resurrección después de la vida, después de la muerte. ¿Me explico? La iglesia, no el mundo, la iglesia, no la cultura, la iglesia, en ese tiempo está negando que hay resurrección entre los muertos. Y Pablo dice, pero, momento, si Cristo no resucitó, vana es nuestra, y aún estamos somos dignos de misericordia, somos los hombres más tontos del mundo, porque aún estamos en nuestros pecados. Entonces, predicamos esos pasajes simplemente enfatizando y asegurando, es que hay resurrección, es que Cristo resucitó y todo. Ok, está bien, vamos a predicarlo, pero acordémonos que son cristianos los que están abierta, directamente, sin pedir disculpas, negando la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es mi punto? Mi punto es que Pablo estaba escribiendo a iglesias en disfuncionalidad teológica, moral, social, ¿me explico? Estructural. Es a lo que van este verano. ¿Sí? ¿Y saben por qué van a ese verano? Porque es donde vamos a nosotros, porque eso es lo que somos nosotros. Somos seres disfuncionales, nuestra teología es corrupta, nuestro caminar con Cristo varía, mengua, pecamos, ¿sí? Simplemente no estamos uniendo un club. Es un club, somos un grupo de hombres y mujeres disfuncionales, eso es lo que somos. Entonces regresamos otra vez al concepto donde no es suficiente creerle a Dios, tenemos que creerle a Dios. Hermano. Sería una parte del argumento por el que podríamos también entablar conversación. Hace rato hablando de cómo dices a alguien que está alejándose o superándose. Podría ser parte del argumento, o más bien de mostrar la realidad de que todos pasamos por eso. O sea,
no sé si es incorrecto, pero pienso que quizás, muchas veces he platicado con un compañero que eso no se dice. Lo dicen los líderes, lo dicen los que todos vamos allá, ¿no? Entonces, a lo mejor, con alguien que se pasa por esto, aproximadamente una perspectiva de Señor, tenemos diferentes culturas, diferentes pasos de allá. O sea, todos están juntos. Puede ser una herramienta. No solamente puede ser una herramienta nuestra vulnerabilidad de transparencia, pero yo argumentaría esto, que nuestra vulnerabilidad de transparencia siempre está presente. Nosotros somos los últimos en reconocerla. Todos saben nuestras faltas ya. ¿Me explico? O sea, típicamente somos los últimos. Somos el tipo de personas que típicamente vivimos en un mundo irrealista. Y pensamos que la gente piensa que tenemos la teología correcta y que todos, sí me explico lo que está pasando aquí. Entonces, sí, tiene razón. Tenemos que crecer en simpatía con la gente. Y otra vez, aquí es donde regreso a lo que he hablado por varias ocasiones ya, de que hay un propósito por qué Cristo viene a morar a esta tierra en lugar de simplemente aparecerse y morir en una cruz y resucitar. Porque la vida de Cristo, su simpatía, su vulnerabilidad era necesaria. Y ahorita lo vamos a leer esto, en el capítulo 6 creo que está, donde él tiene esa afinidad de que él enfrentó toda la fuerza, ¿cómo se dice esto? Cristo enfrentó todo el poder que existe en el ser tentado. ¿Me explico? Donde no podemos decir es que él nunca vivió lo que yo he vivido. Él no sabe lo que yo estoy pasando. Cristo todo lo experimentó, pero otra vez entramos en la cuestión de que él no tuvo la habilidad o la posibilidad de pecar, pero eso no le quita el hecho de que fue un ser humano 100%. Entonces, definitivamente eso es algo que lo podemos usar para nuestra ventaja, el mostrar que somos personas, porque lo somos normales, con las mismas vulnerabilidades o problemas que tenemos. Entonces, aquí hay otra vez, en este contexto, en cuestión de la segunda venida del Nuevo Testamento, hay enseñanzas falsas, hay una percepción de una mala doctrina. Los maestros falsos, dice aquí, están creciendo en medio de la iglesia, en medio del contexto, mas sin embargo son capaces de seducir y cautivar creyentes verdaderos, pero a la misma vez que son ¿qué? Son creyentes verdaderos, pero son ¿qué? Inmaduros. ¿Se ven lo que está diciendo ahí? Creyentes verdaderos, pero son inmaduros. Entre paréntesis, entre más crecemos en madurez, más simpatía y misericordia tenemos en los que son inmaduros. ¿Ok? ¿Qué sería la inversa de eso? Sería el no tener compasión y crecer en... ¿Qué es lo opuesto a la compasión? Indiferencia, apatía, de lo cual yo diría que eso es una evidencia de inmadurez. Entonces, aquel que se cree maduro, pero es indiferente y apático a los demás, se está mintiendo a sí mismo. ¿Verdad? Porque la madurez es como la humildad. Nunca podemos decir que lo somos, porque entonces no somos humildes. ¿Verdad? Entonces, decir que yo soy maduro es la evidencia de que no lo soy. Pero en este caso, encontramos de que el común denominador, y aquí nos da un montón de ejemplos internos, evidencias internas de la Biblia, en pasajes donde parte del problema es que no solamente que había enseñanza falsa en la iglesia, pero esta enseñanza falsa cumplía su propósito porque aparentemente en la iglesia hace 2000 años predominaba la inmadurez. No tanto que no eran salvos, pero eran inmaduros. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios, no le creyeron a Dios. Entonces, es obvio que eran presa fácil de doctrina falsa. ¿Sí? Era fácil. Entonces, piensen en términos de nuestro propio caminar y en términos de lo que están por experimentar. La pregunta teológica entonces aquí es, ¿eran alguna vez creyentes los falsos maestros? Fueron creyentes. Esto es difícil de contestar porque, y esa es la razón que es difícil de contestar, porque hubo falsos maestros en la iglesia local, 1 de Juan 2, 18 y 19. A menudo nuestra tradición teológica y denominacional contesta esas preguntas en referencia a textos bíblicos específicos. En otras palabras, imponemos nuestras perspectivas. Y aquí están algunas de las evidencias en el artículo, donde encontramos personas que eran parte del grupo, pero no fueron salvos. ¿Sí? Parte del grupo, pero había doctrina falsa. Y otra vez, regresemos a Efesios, rápidamente. Esto es importante, porque aunque yo sé que ustedes van a estar ahí solamente por 10 semanas, 11 semanas, o a lo mejor un año, o 5 años, o no sé cuánto estén, una de las cosas acerca de la doctrina falsa, en un momento dado, doctrina falsa, es el hecho de que, y no quiero sonar como una persona que no soy sensible a la realidad de la vida, o a la realidad de la iglesia, o a la realidad del contexto en que hacemos el ministerio, pero típicamente el abuso, la falsedad, la corrupción doctrinal sucede porque alguien lo permite.
¿Sí? ¿Qué estoy tratando de decir? Eso es lo que estoy tratando de decir, otra vez. Y esta analogía que estoy por decir, espero que tenga sentido, aunque la mayoría de ustedes son solteros, algunos somos casados, pero aún como solteros, piensen en términos del lugar de donde vienen ustedes, que espero que tengan una buena imagen o fue algo bueno. Pero el ejemplo que usé hace rato en la cuestión de alguien tratar de lastimar a mis hijas y yo salir a protegerlas, es algo que ustedes esperarían de un padre o de un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy es esto? La Biblia enseña que en las cualidades o en la descripción de quién califica para ser un obispo, un anciano gobernante, un pastor, es aquel que sabe gobernar su casa. Y el gobierno de la casa es el concepto precisamente de ser una persona que protege, que nutre, que alimenta, que disipula. ¿Me explico? Es el tipo de que es un proveedor. Entonces, traduzcan ese contexto a nivel de iglesia. ¿Qué es lo que tratamos de decir? Que yo ser proveedor, yo ser protector, yo ser la persona que protege mi familia, es obvio que no debo ni tengo que pedir disculpas por hacer eso. ¿Sí? No, es algo que se espera que yo lo haga. Lo interesante de la iglesia muchas de las veces es que en la iglesia, cuando el pastor o el líder hace o trata de hacer esto, se traduce como que si quiere ser una dictadura. Como diciendo que se cree él. No sé si estoy siendo claro en lo que estoy tratando de decir. En nombre del gobierno congregacional, en nombre de que no debemos de ofender a nadie, en nombre de que no debemos de llamar a cuentas a nadie. Pero una vez más, si alguien trata de lastimar a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, aún, escuchen eso, aún si mi hijo o mi hija merece ser llamado a cuentas, esa persona que está tratando de llamar a cuentas a mi hijo, si el llamar a cuentas no es para fortalecerlo, nutrirlo, moldearlo y hacerlo crecer, y simplemente está usando la falta de mi hijo para lastimarlo, yo no lo voy a permitir. ¿Sí captamos eso? Entonces, a nivel iglesia, muchas de las veces, porque tenemos la teología correcta, porque tenemos la verdad y la persona está mal, muchas veces usamos el error simplemente como el vehículo para realmente hacer lo que realmente quiero. Realmente no me interesa el hermano, lo que me interesa es ¿qué? Es lastimarlo. Eso es lo que me interesa. Entonces, ahí es donde, trágicamente, una sesión de negocios, ¿saben de qué estoy hablando de negocios? ¿Sí? Trágicamente, una experiencia donde es que es la esposa de o el hijo de, lo usamos como, o lo permitimos ese título o esa posición o lo que sea, como la excusa de que permitimos disfuncionalidad o doctrina falsa. No sé si estoy siendo claro en mi ejemplo, pero una vez más, traduzcan el concepto de hogar y exactamente lo que pasa en el hogar o debe de pasar en el hogar, debe de pasar en la iglesia. Entonces, como pastor, como líder, como hermano en Cristo, parte de mi labor es la protección de la congregación, así como es la protección en mi hogar. Entonces, así se los digo abiertamente. Y otra vez, si me van a correr de una iglesia, si me van a despreciar, que me desprecien porque ejercí y fui fiel en la función y la labor que necesito hacer. En otras palabras, yo no puedo forzar a mis hijos a que deseen mi protección, pero si no desean mi protección, que sea eso lo que los aleja de mí. En lugar de decir, es que mi papá fue un negligente. Cuando lo necesité, no estuvo ahí. O, trágicamente, fue un abusivo. Y todo lo que recuerdo es el abuso que hizo mi mamá o cómo abusó de mí. ¿Sí ve lo que está pasando? Entonces, ese concepto, esa experiencia, tradúzcanla a la iglesia y es el pan nuestro de cada día en la iglesia hoy en día en nombre de la estructura que tenemos. Porque somos un gobierno congregacional, porque es una familia que ofrenda, porque, y estoy hablando desde líderes, no de la persona, ¿sí me explico? Estoy hablando de pastorados que una vez más, hombres y mujeres que nos hemos descalificado y aún estamos ahí todavía. Y dices tú, ¿por dónde empieza esto? ¿Cómo navegamos esto? Yo creo que parte del problema, que aquí es donde está la doctrina falsa, es que hemos creado un divorcio entre gobierno de la iglesia, gobierno del hogar y gobierno de la iglesia, donde vivimos vidas dobles, donde somos uno aquí y somos otro acá. Yo creo que es parte del problema, no estoy de acuerdo conmigo en eso, pero yo así es como lo veo. Y lo veo porque soy parte de un sistema donde yo batallo para hacer la conexión. Yo batallo para vivir y expresar el evangelio en un contexto con personas que me conocen a profundidad, que es mi esposa y mis hijos, y luego llevar a cabo una vida pública o una vida ministerial, que en un momento dado no tengo que mostrarles todo lo que soy realmente. ¿Me explico? Que puedo esconder ciertas cosas, que puedo impresionarlos con mi conocimiento. Pero acá en la casa, no, porque ellos realmente saben quién soy, ¿verdad? Entonces, yo creo que doctrina sana, doctrina que se lleva a cabo y que honra a Dios, es donde hay una conexión en esa vida privada y vida pública. Porque vida privada y vida pública, y esto lo sabemos por Hollywood, por ciertos líderes políticos y ciertas personas en la vida pública, eventualmente vida privada y vida pública interceden. Ya les dije, ¿verdad? Que no hay secretos en la vida, que son mitos, y que hoy en día si toman una foto de Twitter, eventualmente sale a flote. Entonces hay fotos, imágenes tal vez emocionales o mentales o doctrinales que eventualmente salen a flote.
¿Sí está claro eso? ¿No está claro eso? Es una de mis pasiones, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Porque es difícil vivir en un contexto donde el problema no es el abuso, el problema es que se permite el abuso. Eso es el punto. Entonces, conforme van a estas iglesias, sirven, tal vez en iglesias donde ustedes vienen como asociados, como alguien que viene a aprender, soy consciente de ello, pero no usen esa situación, ese contexto, para que ustedes vean lo obvio y no digan nada. ¿Sí? Vean lo obvio, porque ¿qué decimos en español? Que calla, otorga. ¿Me explico? Son pecados, ¿cómo se dice? De omisión y de... No sé cómo decirlo en español. O sea, es pecar cuando hacemos algo malo, pero es pecar sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Sí, no sé cómo explicarlo eso, pero sí captamos el punto, ¿verdad? Entonces, muchas veces otra vez, porque como yo no soy pastor y cómo lo voy a ofender y si yo hablo se va a dividir la iglesia y bla, bla, bla y todo eso, una vez más, eso no lo haríamos en lugar. Bueno, espero que no lo estemos haciendo. A lo mejor hay hogares que trágicamente se viven anarquías y abuso y toda la disfuncionalidad que encontramos. Realmente pensamos acerca de estos textos porque nuestra teología, otra vez, sea calvinismo, sea armenianismo, dicta la respuesta ordenada. Por favor, dice el autor, no me prejuzguen porque menciono este tema, pero mi preocupación es un procedimiento hermenéutico correcto con respecto a aquellos que no solamente... Sí, otra vez, recuerden lo que estoy diciendo. Él está batallando con el concepto de que algunos, trágicamente, nos conformamos en creer en Dios, pero no le creímos a Dios. Entonces, somos salvos, simplemente no entramos en el reposo de Dios. ¿Okay? Es el tipo de cristianismo en el cual es un ateísmo práctico. Creemos en Dios, pero vivimos como si no hubiera Dios. ¿Verdad? Es un ateísmo práctico. Dice él aquí, mi preocupación es un procedimiento hermenéutico correcto. Debemos permitir que la Biblia nos hable y no intentar moldearla de acuerdo a nuestra teología preestablecida. Esto es a menudo doloroso y chocante porque mucho de nuestra teología es denominacional, cultural, relacional, en lugar de que sea bíblica. Por lo tanto, algunos que están dentro del pueblo de Dios resultan no ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿O no? Esa es la realidad. Ok. De ahí, muchachos, hay un artículo al final de la 52 que habla de la seguridad de la vida cristiana. La seguridad es tanto una verdad bíblica como también la experiencia y estilo de vida de la fe del creyente. Y aquí empieza a hablar de la base de la confianza, en qué es que construimos nuestra confianza, de la seguridad que tenemos en Cristo, y tiene que ser obviamente en el carácter de Dios, no en nuestro carácter. Número 2 es en lo que Cristo hizo. ¿Okay? Entonces, ¿quién es Dios? ¿O quién dice Dios que es Dios? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Y eventualmente en lo que el Espíritu está, la palabra es habilitar, la capacidad de creerle a Dios. La respuesta de pacto es necesaria en la vida del creyente. Esto implica arrepentimiento y fe como algo inicial y algo continuo. Entonces, fe es fidelidad. Fe es la habilidad sobrenatural de creer en la confiabilidad de Cristo, que Cristo es confiable. Número 2 es recordar que la meta de la salvación es, ¿qué cosa? Semejanza a Cristo. Y una vez más, Hebreos nos va a enseñar, porque suena muy romántico, suena muy teológico, similitud a Cristo. La pregunta es, ¿cómo obtenemos similitud a Cristo? Y típicamente, de acuerdo a Hebreos, es a través de, díganlo, a través de el sufrimiento. El sufrimiento. Lo que modela al cristiano para crecer en similitud a Cristo, típicamente, no estoy promoviendo masoquismo, no estoy promoviendo de que se den latigazos y todo. No. Simplemente estoy diciendo que es obvio que crecer la imagen, el carácter, la esencia de Cristo en mí es en un contexto donde el mí se mueve en dirección opuesta a Cristo. ¿Verdad? Entonces ese se estira y afloja de toda la vida. Es el Apocalipsis 3:20, donde no me conformo en simplemente abrir la puerta de mi corazón para ser sellado en una sola ocasión cuando tenía 14 años, 17 años o X, pero es una apertura de esa puerta constante, no para ser sellado, pero para ser lleno de su presencia, lleno de su dominio, para tener la habilidad no solamente de creer en Él, pero creerle a Él. Eso es lo que está tratando de decir. Ok, el número 3 es recordar que la seguridad es confirmada a través de ¿qué? Y otra vez, disculpen que no les doy beneficio de la duda. Discúlpenme, les digo así honestamente, porque yo batallo con esto, por eso asumo que ustedes batallan. Leemos algo como esto y pensamos que lo que confirma mi salvación es mi estilo de vida. ¿Qué es lo que confirma la salvación? El estilo de vida de
Cristo. Por eso es que cuando estoy batallando con mi salvación, con mi seguridad, con mi identidad, la respuesta no es simplemente lidiar con mi pasado y con los errores y darme unos besitos a mí mismo para sentirme mejor. La respuesta es contemplar el estilo de vida de Cristo. Los 33 años, ¿cómo navegó él la traición? ¿Cómo navegó él la tentación? ¿Cómo navegó él su identidad? ¿Cómo navegó él las dificultades raciales, culturales, religiosas? ¿Cómo es que él, en un momento en el cual sus más cercanos amigos le van a dar puñalada en la espalda? ¿Cómo le hizo? Es el estilo de vida de Cristo, no mi estilo de vida. Recordando que la seguridad es confirmada por medio de ¿qué? Por medio de la habilidad de creer que Cristo es confiable. Por medio de la habilidad de que parte de la confiabilidad en Cristo es que yo decido, por el poder del Espíritu Santo, mantenerme fiel. Donde rendirme, escuchen esto, rendirme no es opción. ¿Sí? Y otra vez, tengo unos minutos para entrar en una conversación honesta con ustedes, como pastor, como amigo, como compañero de milicia en este aspecto. Déjenme decirles esto así abiertamente. Toda persona, no quiero saber quién es, ni cuánto sabe, ni cuánto ha experimentado, toda persona que entra al ministerio vocacional con un plan B opcional no la va a hacer. Nada malo con no hacerla. No estoy diciendo que la experiencia suprema del cristianismo es ser pastor y terminar la jornada como pastor. Si el Señor o si tú decides hacer otra cosa con tu vida vocacionalmente, no lo veo como el pecado capital. Simplemente estoy diciendo que si deseamos hacer esto y entendemos que solamente hay una opción en mi vida, que solamente hay un llamado en mi vida para hacer esto y deseo vivir de esa manera, mi sugerencia es que no entremos a esta experiencia, a este llamado con un plan B si acaso no funciona. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Y no va a funcionar porque el ministerio es disfuncional, porque el ministerio es demasiado difícil y porque el ministerio, aunque el llamado, como la salvación, depende de Dios, hermosa o trágicamente nos involucra a nosotros. En otras palabras, no hagamos del ministerio esta experiencia mística, esta experiencia media así complicada de que Dios es el que lo hace. Sí, Dios es el que lo hace, pero Dios nos invita a responder como es la salvación, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con el ministerio. O sea, la experiencia del pastorado es una experiencia en la cual, si entramos a esta situación, a este llamado, a este estilo de vida, con la cosa de que, ok, pues vamos a ver si funciona, a ver si jala, a ver si esto... No la van a hacer. No la van a hacer. Se los digo así en serio, porque esto es algo difícil. Entonces, aquí es donde yo diría que las dificultades, las calamidades, los retos, lo que se parece ser imposible, es lo que me ayuda a refinar, a limar asperezas de ese llamado. ¿Por qué? Porque otra vez, es la cuestión de que la seguridad, la certeza de una salvación está basada en la habilidad que me da esa certeza, que me da esa confiabilidad de Cristo en responder en fidelidad. Entonces, mi fidelidad no es para sentirme seguro, pero porque lo que Cristo dijo es cierto, es que respondo en fidelidad y respondo en una perseverancia en la cual, una vez más, rendirse no es opción. No es opción. Simplemente seguimos hacia adelante. Ok. Llegamos al final de esto. Déjenme nada más introducir Hebreos 4 y ya nos vamos, nos unimos para ir a comer. Rápidamente, las percepciones o el contexto de Hebreos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No preguntas? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No? ¿Sí? ¿Avanzamos? Avanzamos. El autor se mueve de lado a lado empieza a combinar, empieza a mezclar la superioridad de Jesús, ¿sí? Jesús, supremacía, y la advertencia de retenerlo con firmeza. En otras palabras, el autor va a usar como las piernas en el cuerpo humano. ¿Cuál de las dos tiene más importancia para caminar? ¿Cuál necesitamos para caminar? ¿La izquierda o la derecha? Definitivamente son las dos, ¿verdad? Tienen igual importancia. Entonces, pensar en la superioridad de Cristo tiene que producir o llevarse a cabo en el componente de que eso crea automáticamente una advertencia de que tenemos que vivir y experimentar su soberanía con esa firmeza, en la cual otra vez hace como un recuento de ello, donde dice que su superioridad es aquella que está basada, y otra vez no quiero entrar en esta conversación otra vez, pero la está retocando él, es que al ser él el cumplimiento del pacto antiguo, es por eso que él es la expresión o la encarnación de este pacto nuevo.
Entonces, Él es superior al pacto. ¿Qué implica ello? Que Él lo reveló a través de su superioridad de los profetas, su superioridad de los ángeles, ¿sí? Él se convierte superior a Moisés, ya lo hemos hablado de eso. Él es superior al sacerdocio. Él es superior al pacto. Él es superior al santuario o al templo. Él es el sacrificio superior, está por encima del sistema sacrificial, y eventualmente Él es la montaña superior a la experiencia del monte Sinaí. Termina diciendo aquí que a la luz de la superioridad de Cristo, hay una serie de advertencias contra aquellos que rechazan su superioridad. Y en este caso, parte de ello, en la contextualización de esta audiencia, es esto que está aquí. Es cuando regresan ¿a qué? Al judaísmo. Y otra vez, yo quisiera argumentar que parte del problema del regresar al judaísmo, en este caso, Filipenses capítulo 3, los judaizantes, pero también era el mezclar el evangelio con filosofías humanas, con cosas dentro de lo que la gente percibía. Entonces, es parte de lo que está advirtiéndonos o diciéndonos. ¿Me permiten leerlo esto? Qué bueno, gracias que me permitieron. Déjenme leerlo rápidamente. Capítulo 4, temamos pues, solamente leerlo, ¿ok? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, lenguaje de entrar, tierra prometida, obviamente, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esa es la razón, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como lo fue a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, el evangelio, por no ir, el haberlo escuchado, acompañada de la fe en los que la oyeron. En otras palabras, la escucharon, pero no la pusieron en práctica. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré con mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De quién está hablando? ¿A quién les dijo Dios, no entrarán en mi reposo? Al pueblo de Israel, en el desierto. Se los advirtió, no van a entrar en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras, como lo he escrito ahí, obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, concluye, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, creyeron en Dios, no le creyeron a Dios. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, ¿qué cosa? Es eficaz, es viva, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas estén desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.